¿Sabías que existe una enfermedad de aparición repentina que si no se trata a tiempo puede ser mortal? En Estados Unidos, en el año 2020, más de 400 personas perdieron la vida a causa de esta afección. En México, la cifra asciende a 700 y en España a 80 fallecidos aproximadamente. Lo más impactante es que muchas de estas muertes se pudieron haber evitado si se hubiera actuado rápidamente. Dicha enfermedad no es otra que la apendicitis aguda, una enfermedad que si no aprendes a identificar adecuadamente te puede acarrear serias complicaciones o incluso te puede costar la vida. En este video te mostraré todo lo que necesitas saber sobre la apendicitis. Comenzaremos explicando qué es el apéndice y su función en el cuerpo humano. Aprenderás a reconocer los signos y síntomas que podrían alertarte de esta enfermedad. Además, veremos cómo las imágenes médicas, concretamente la ecografía y la tomografía computarizada, juegan un papel crucial en la elaboración de un diagnóstico preciso y oportuno. También hablaremos de las opciones quirúrgicas disponibles y finalmente de los cuidados postoperatorios y de la recuperación. Conocer más sobre la apendicitis podría ser clave para proteger tu vida o la de alguien que amas. Ya seas un profesional de la salud, un padre o una madre preocupados, o alguien que simplemente quiere estar mejor informado, este video te dará las herramientas para reconocer los signos de alerta, entender el diagnóstico y actuar a tiempo. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero en el caso de la apendicitis es mejor no probar esta teoría. Comencemos. Imagina vivir en la Edad Media, una época donde las enfermedades eran un enigma aterrador y la medicina apenas empezaba a dar sus primeros pasos. Entre los males más temidos estaba el mal del costado, una dolencia que comenzaba como un dolor abdominal agudo y sin explicación ni remedio terminaba en una muerte casi inevitable. Se estima que más del 50% de las personas que lo padecían no sobrevivían, víctimas de la falta de conocimientos médicos y la inexistencia de tratamientos quirúrgicos efectivos. Hoy, gracias a siglos de avances, sabemos que el mal del costado era en realidad lo que se conoce como apendicitis, una inflamación del apéndice, ese pequeño órgano que todos tenemos en el abdomen. ¿Pero es acaso el apéndice un órgano inútil que solo causa problemas? ¿O podría tener una función importante que no siempre hemos comprendido? La respuesta te la daré más adelante, porque antes quiero mostrarte qué es exactamente el apéndice y dónde se encuentra localizada esta curiosa estructura. ¿Qué es el apéndice y cuál es su función? Es curioso pensar que un órgano tan pequeño pueda ser tan problemático. Pero, ¿y si te dijera que el apéndice no es tan inútil como parece? Aunque por siglos se le ha considerado un vestigio de la evolución sin propósito, la ciencia moderna ha revelado que este pequeño tubo tiene un papel más interesante de lo que imaginamos. El apéndice es una pequeña estructura en forma de tubo que se asemeja a un dedo y se encuentra en el lado inferior derecho del abdomen. Está conectado al inicio del intestino grueso en una zona conocida como ciego. La palabra ciego proviene del latín secum, que significa cerrado o ciego, una referencia a la forma de esta región del intestino y al extremo cerrado del apéndice. Así, su nombre completo es apéndice cecal. Por mucho tiempo, los médicos lo consideraron un órgano inútil, una reliquia de nuestra evolución. Pero ahora sabemos que durante la infancia actúa como un almacén de bacterias benéficas. Es como un pequeño refugio para los microorganismos que ayudan a equilibrar nuestro sistema digestivo después de las infecciones. Además, contiene tejido linfoide, una especie de centinela inmunológico que identifica y combate microorganismos dañinos para protegernos. Ahora que sabemos qué es el apéndice cecal, podemos preguntarnos ¿qué es la apendicitis y qué la causa? Como todo buen sistema,
El apéndice no está exento de fallos. Es aquí donde entra en juego la apendicitis, la inflamación del apéndice cecal. Un problema que puede pasar de incómodo a mortal si no se trata a tiempo. La apendicitis ocurre cuando la luz del apéndice, su puerta de entrada, se bloquea. Imagina un pequeño desagüe en tu casa que se ha tapado y así también se bloquea el apéndice. Y cuando esto ocurre, las secreciones del interior del apéndice comienzan a acumularse, atrapando bacterias que rápidamente se multiplican. Esto genera inflamación y aumenta la presión dentro del apéndice. Las causas más comunes del bloqueo de la puerta de entrada del apéndice incluyen pequeños fragmentos calcificados de heces llamados apendicolitos, que son como pequeñas piedras que obstruyen el paso. Pero la obstrucción también puede deberse a procesos inflamatorios locales, incluso cuando no hay apendicolitos presentes. Si esta presión no se alivia, el flujo sanguíneo del apéndice se detiene, lo que lleva a la isquemia y finalmente a la necrosis, es decir, la muerte del tejido. Si se llega a este punto, el apéndice se perfora, liberando su contenido en la cavidad abdominal y causando una inflamación del peritoneo, la capa que recubre el interior del abdomen, situación que se conoce como peritonitis, una inflamación grave que puede poner en riesgo la vida del paciente. Antes de continuar con los signos y síntomas de la apendicitis, quiero hacerte una invitación especial. Si crees que este contenido puede ser útil para ti o para alguien que amas, te invito a suscribirte a nuestro canal, a activar las notificaciones y a compartir esta información. Juntos podemos aprender más sobre nuestra salud, compartir conocimiento y quién sabe, tal vez salvar vidas en el proceso. Reconoce los signos y síntomas de la apendicitis. ¿Cómo saber si ese dolor abdominal que sentimos es solo algo pasajero o el inicio de algo mucho más serio, como una apendicitis? Reconocer los síntomas a tiempo puede marcar toda la diferencia, especialmente en niños, quienes muchas veces no pueden expresar con claridad lo que sienten. La apendicitis tiene una forma peculiar de presentarse. Todo comienza con un dolor en el abdomen que al principio es difuso, como si no supiéramos exactamente de dónde viene. Ese dolor suele localizarse alrededor del ombligo, pero conforme pasa el tiempo y la inflamación avanza, el dolor migra hacia el lado inferior derecho del abdomen. Este cambio de ubicación es muy característico de la apendicitis, un signo que no debemos pasar por alto. Además del dolor, hay otros síntomas que nos pueden ayudar a elevar la sospecha de apendicitis. Muchas personas experimentan náuseas y vómitos, que generalmente aparecen poco después de que comienza el dolor. También es común perder el apetito, un detalle que a menudo ignoramos, pero que puede ser una señal importante. En mi humilde opinión, uno de los signos más importantes. A medida que la inflamación progresa, es posible que se presente fiebre, ya que el cuerpo eleva la temperatura en un intento de combatir la inflamación. En algunos casos, todos estos síntomas se pueden acompañar de alteraciones intestinales, como estreñimiento o diarrea. Incluso la dificultad para expulsar gases puede ser una parte del cuadro clínico del paciente. Cuando se trata de niños, la situación puede ser aún más desafiante. Ellos a menudo muestran los síntomas de forma diferente. Por ejemplo, pueden dejar de jugar, quedarse muy quietos y mostrar ser irritables o sensibles al tacto en el abdomen. Estos comportamientos son señales claras de que algo no está bien. En los más pequeños, que no siempre logran explicar lo que sienten, es fundamental prestar atención a estos cambios, porque el tiempo es clave. Un dolor abdominal puede ser como el pastorcito mentiroso. A veces parece ser una falsa alarma, pero otras veces es un llamado real de emergencia. Los signos y síntomas que acabas de aprender te ayudarán a interpretar mejor ese dolor y a saber cuándo es hora de actuar rápido. Si esta información te está resultando útil, te invito a que compartas este video con tus amigos y familiares. Saber cómo reconocer estos síntomas podría marcar la diferencia entre una emergencia controlada y una complicación grave.
Juntos podemos ayudar a salvar vidas. Diagnóstico por imágenes médicas. Ahora que conocemos los síntomas de la apendicitis, es momento de explorar cómo los médicos especialistas en imágenes confirmamos o descartamos este diagnóstico. Nuestro trabajo tiene como objetivo darle al cirujano la confianza necesaria para decidir si es hora de operar o si hay otra causa detrás del dolor abdominal. En esta tarea contamos con dos poderosas herramientas diagnósticas: la ecografía o la ultrasonografía y la tomografía computarizada. Cada uno tiene un propósito y una función específica en el diagnóstico de la apendicitis. Empecemos con la ecografía. La ecografía funciona como el sonar de un barco, enviando ondas sonoras que rebotan en los tejidos del cuerpo para formar imágenes de su interior a través de su eco. La ecografía es nuestra herramienta de primera línea, especialmente en niños y mujeres jóvenes, ya que no utiliza radiación y es completamente segura. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es lo que vemos en una ecografía cuando hay apendicitis? Cuando el apéndice está inflamado, lo identificamos como una estructura tubular, dilatada, no compresible, con paredes engrosadas y en ocasiones con líquido en su periferia. En caso de haberlos, también podemos detectar los famosos apendicolitos, esas pequeñas piedritas de las que hemos hablado hace poco, las cuales bloquean el apéndice y desencadenan la inflamación. ¿Cómo se realiza la ecografía? El procedimiento es sencillo y no invasivo. Colocamos un gel sobre el abdomen y usamos un transductor para enviar ondas sonoras. Aunque no duele, puede causar una ligera incomodidad si el área está inflamada, sobre todo por la presión que ejercemos con el transductor. Todo el proceso dura entre 15 y 20 minutos y al final obtenemos imágenes que nos guían hacia el diagnóstico. Ahora hablemos de la tomografía computarizada. A veces el apéndice no se deja ver fácilmente con la ecografía. Es entonces cuando recurrimos a nuestra artillería pesada, la tomografía computarizada. Esta herramienta es como pasar de un videojuego en 2 dimensiones a otro videojuego con una experiencia inmersiva en 3 dimensiones, permitiéndonos observar el abdomen con un detalle extraordinario. ¿Qué vemos en una tomografía cuando hay apendicitis? En la tomografía, el apéndice inflamado aparece como una estructura tubular, dilatada, con paredes gruesas y con cambios inflamatorios en los tejidos adyacentes. También podemos identificar los apendicolitos en caso de haberlos, y en casos más graves, complicaciones como perforaciones, abscesos y peritonitis. ¿Cómo se realiza la tomografía? El paciente se acuesta en una camilla, la cual se mueve dentro de un aro gigante con forma de dona, el cual llamamos gantry. Y mientras el paciente avanza a través de esta dona gigante, un equipo de rayos X en el interior de esta gira a gran velocidad y toma múltiples imágenes en pocos segundos. Aunque puede sonar intimidante, el procedimiento es rápido, indoloro y no invasivo. Generalmente toma entre 1 y 2 minutos, pero su precisión es invaluable en casos complejos. Las imágenes médicas no solo nos ayudan a confirmar el diagnóstico de apendicitis, también son clave para descartar otras causas de dolor abdominal, como cálculos renales, infecciones urinarias o problemas ginecológicos. Además, nos ofrecen la precisión necesaria para actuar con confianza y evitar complicaciones graves. Bueno, hasta aquí hemos aprendido qué es el apéndice, qué es la apendicitis y cómo los médicos usamos herramientas avanzadas como la ecografía y la tomografía computarizada para confirmar el diagnóstico. ¿Pero qué sucede después de confirmar que alguien tiene apendicitis? En la segunda parte de este video hablaremos de las opciones de tratamiento, incluyendo las técnicas quirúrgicas más avanzadas y los cuidados posoperatorios que aseguran una recuperación exitosa. Si quieres saber más, asegúrate de suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y estar pendiente de la segunda parte. Comparte este video con tus amigos y familiares para que más personas puedan aprender cómo actuar ante esta condición. Y recuerda, esto es Imágenes Médicas, imágenes que salvan vidas. Hasta la próxima.